Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y su gente. Transmitimos desde el Museo de Arte Contemporáneo en el estado Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Y hoy nos disponemos a conversar sobre el Corán, uno de los libros que más ha tenido influencia en toda la historia de la humanidad. Y para eso me acompaña el profesor Luis Vivanco. Saludos Luis, bienvenido. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Muy propicia la ocasión que este sea un programa sobre libros, porque según he conversado con mucha gente a lo largo de los años, siempre me han dicho que el Corán, a diferencia de otros textos religiosos, tiene un lugar central en su respectiva religión, que es el Islam. Es decir, los musulmanes tienen mucha más devoción, mucha más reverencia por el Corán que lo que un judío o un cristiano pueda tener por la Biblia. A pesar de que ciertamente es un texto sagrado para los cristianos y judíos la Biblia, el Corán pareciera que está en un nivel superior de reverencia. ¿Por qué eso es así? Bueno, en estos días estaba leyendo algo escrito por un gran poeta y pensador venezolano, Armando Rojas Guardia, y dice que a diferencia de la tradición griega y la tradición romana, de las cuales descendemos, en la tradición judía el momento en que Dios habla es algo capital, es algo muy trascendental para la existencia humana. El hecho de la palabra de Dios, de que Dios hable, significa que hay toda una serie de contenidos sensibles, materiales, que están directamente relacionados con nosotros y son como una guía segura para la vida. Y entonces así empieza a funcionar entre los semitas, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Todo lo que es las tradiciones de la Biblia hebrea, de la Torá y luego los profetas, ¿no? Los hombres que dicen lo que están impulsados a decir por Dios, y después del Corán. Y en el Corán llega a veces a un grado de veneración mucho mayor inclusive, como tú bien has dicho, porque hay además todo un contenido, un vehículo poético en esa palabra. No solamente el contenido es lo que está ahí valioso, sino también la forma en que se ha dado, que es muy poética, muy hermosa. Hay que tener en cuenta también que a diferencia de otros pueblos, los árabes eran un pueblo muy dado a cultivar la poesía. Como ellos eran nómadas, no podían construir grandes palacios, castillos, murallas, edificaciones, porque iban de un lugar a otro en medio del desierto de arena. Ni podían tener muebles, ni cosas, vamos a decir, muy elaboradas, materiales. Lo que más cultivaron fue la lengua, y de ella lo que más elaboraban era la poesía. De modo que cuando aparece este hombre, que era un hombre bastante iletrado en cierto modo, no era inculto, pero era un hombre que apenas sabía leer y escribir. Usted está hablando de Mahoma. Mahoma, sí, el profeta. Y cuando empieza a dictar este Corán, que él proclama revelado por Dios, todos se maravillaron de esas palabras tan hermosas, pues, que estaban allí contenidas, y hasta el día de hoy, inclusive en pueblos que no son árabes, porque no todos los musulmanes son árabes, hay muchos de otros pueblos, indonesios, afganos, persas, etcétera, es venerado como lectura. Y a diferencia de otros vehículos, como por ejemplo la Biblia nuestra, la Biblia cristiana, se ha traducido a miles de idiomas en el mundo, dialectos, idiomas tribales, idiomas indígenas. En el Islam es al revés, se trata de que el creyente aprenda algo del árabe para poder penetrar directamente en diálogo con ese libro. Claro, esto es curioso. Según he escuchado, a la mayor parte de los musulmanes dicen, bueno, al leer el Corán, para realmente captar su sentido, su significado, no puede leerse en una lengua que no sea el árabe. ¿Qué tanto es así? Bueno, a mí me parece que se puede captar mucho, mucha información, muchos contenidos, leyéndolo en traducciones, y hay traducciones mejores y otras no tan buenas, pues. Una traducción literal en castellano hay una muy buena, lamentablemente está fuera de imprenta en este momento, pero es la que hizo Rafael Cancinos Asens allá por los años 20, 30, ¿no? En castellano, y es una traducción literal, de modo que en castellano suena muy áspera, casi como diríamos coloquialmente tipo Tarzán, ¿no? Porque está transcrito palabra por palabra, y eso en castellano no tiene sentido, pero para una persona que estudia, para una persona que está aprendiendo árabe, es muy útil, ¿no? Entonces todas las demás son, por ejemplo, la que tú tienes ahí de Vernet, sí, y la de Juan Vernet, y la de otros autores, de otros traductores, son más literarias, tienen que hacer más hermenéutica, tienen que hacer un traslado más forzado a veces de los contenidos. ¿Y qué pasa?
esto no lo dicen los musulmanes, lo dicen los lingüistas, los que estudian todas las cuestiones relacionadas con el idioma. Cada idioma, cada grupo de palabras tiene como una red que atrapa conceptos y significados que no se trasladan automáticamente a otra lengua por la traducción. Entonces, si tú quieres atrapar mejor esos significados de lo que dice el Corán, trata de meterte en la lengua del Corán, que es el árabe. Pero alguien podría decir que esto es casi como un imperialismo cultural, es decir, porque el árabe está en ventaja por encima del perso, del indonesio, del afgano. Es decir, es mucho más fácil para si eso es así como usted dice, es mucho más fácil para un árabe ser un buen musulmán que para alguien que no domine esa lengua. Pasa algo muy curioso. Hace unos meses mostré un video a mis alumnos de filosofía medieval de unas competencias que hacen en Egipto, en el Cairo, de que viene gente de todas partes del mundo islámico. Vienen de América, vienen de Argentina, de Italia, vienen de Persia, de Indonesia, de Malasia, de las Islas Maldivas, de África, y vienen sobre todo niños a recitar el Corán de memoria. Algunos son árabes y entonces no les es tan difícil aprender el Corán, y otros no son árabes y no saben absolutamente nada a veces de lo que están diciendo, no pueden leerlo, porque vienen, por ejemplo, de Tayikistán, que usan el alfabeto cirílico, entonces no leen ni siquiera el Corán en árabe, pero lo aprenden de memoria. Entonces uno diría, bueno, están más en ventaja los árabes, ¿no? Sí, exacto. No lo están, porque el árabe coránico con el árabe que se maneja, vamos a decir, coloquial o inclusive técnicamente en el momento contemporáneo, tienen una gran diferencia, ¿no? El árabe coránico clásico, nadie habla ese árabe, no es un idioma para hablarlo, es un idioma del libro solamente. Entonces, o sea, es casi como una diferencia entre el castellano actual y el castellano del poema El mío sí. Exacto. Vamos a ir a hacer una pausa y al regreso ¿Cómo no? seguimos conversando sobre el Corán. Hoy converso con el profesor Luis Vivanco, ya regresamos.